Bueno, damos inicio entonces al webinar de fluidos de perforación. Este webinar va a ser dirigido por Dream Company, quien es la empresa distribuidora de los fluidos de perforación SMD. Son fluidos de perforación con los que tenemos la representación exclusiva aquí en el país y para los cuales pues tenemos el ingeniero de la fábrica, quien va a dirigir hoy en día la capacitación. Les hablo un poco de Dream. Dream es una empresa especializada en todo lo que son equipos y herramientas de perforación. Digamos que estamos especializados en este sector y en esta línea de negocio, tanto para la pequeña como para la perforación de gran diámetro, con todos los productos que se necesitan para llevar a cabo un buen trabajo en este rubro. Estamos en los sectores de construcción, minería y geotecnia. Tenemos diferentes aliados para cada uno de- de estos sectores, pero uno de nuestros mayores aliados es SMD, ya que los polímeros tienen que ver con toda la perforación, independientemente si es en geotecnia, si es en construcción, en minería, los fluidos siempre están relacionados con las perforaciones que se hagan. Entonces, por medio de esa gran relación que tenemos con nuestra fábrica, hemos decidido lanzar unas serie de webinars, ¿sí? Para empezar a capacitar el mercado acá. Y de igual forma, pues tenemos el apoyo de la fábrica para la capacitación ya más a fondo de nuestros clientes. Como les comenté, SM es una empresa que es de las mayores fabricantes del mundo de fluidos de perforación. Eh, somos, estamos en los primeros niveles a nivel mundial en cuanto a calidad de producto y competitividad para todos los sectores de minería, construcción, petrolero. Estos productos están ya altamente testeados y certificados en todo el mundo. Digamos que SMD es una empresa que se caracteriza como, como Dream Company en capacitar a sus clientes. No somos una empresa que se interese solo en la venta, sino que el cliente tenga ese apoyo directo por la fábrica eh, para sacar el mayor provecho a sus proyectos. No sé, John, si les presento pues de antemano a Gianfranco, quien es nuestro ingeniero de lote de perforación y que va a dirigir la capacitación de hoy, y a John Cano, quien es el gerente comercial de Drip. Esos muchachos, si me ayudan con unas palabras. Claro que sí. Bueno, me presento. Soy el gerente comercial de Dream Company y muy complacido con todos ustedes acá, digamos, en esta ronda de capacitación. Más que nada, queremos que esto sea, digamos, muy dinámico. Cualquier consulta que tengan a medida que vayamos pasando la presentación, bienvenida. Esto se trata es de empezar a compartir como nuestras experiencias, más que lo que han sufrido ustedes en diferentes partes, digamos, ya sea en Colombia o ya sea a nivel externo, y mirar a ver qué podemos compartir todos acá. SMD, nuestro fabricante, nos abre la puerta acá en Colombia para nosotros distribuir sus lodos de perforación. Son los de alta concentración, no vienen, digamos, ya como homogenizados con otras sustancias como para de pronto volverlos más amplios o digamos para reducir sus costos. Este viene totalmente concentrado para finalmente ayudarles en la perforación, ¿sí? Y a cuidar las herramientas. Como ven,
estamos establecidos con más de 10 años en el mercado SMD y ahora pues en las grandes industrias del mundo, Australia, Estados Unidos, Rusia, y esto ayuda, digamos, a en la calidad de producto como tal. Y una de las ventajas más grandes y que de pronto ustedes que ya conocen de lodos de perforación es que nosotros estamos certificados por Bureau Veritas, el SGC, por API, por ISO y otras entidades que ayudan a contribuir con la marca. Gianfranco, que es nuestro ingeniero de fluido, representante de fábrica, ayúdeme un poco con esto. Sí, ¿qué tal? Primeramente agradecerles por su tiempo, por asistir. Como comentaba John, SMD es una empresa que actualmente decidió ya sacar su propia línea de aditivos para el mercado. Antes solamente era una fábrica que vendía solamente productos a diferentes marcas y cada marca le colocaba su sello, ¿no? Actualmente ya está abriéndose el mercado, ya estamos como se ve en la presentación, estamos en diferentes países, tanto como distribuidor como región de ventas, ¿no? Yo estoy a cargo de la parte de Latinoamérica. Ahorita estamos viendo Colombia, Perú y Ecuador. Y el detalle es que hay algo muy importante en SMD como fábrica, es que no solamente saca un producto y lo deja trabajar hasta que salgan observaciones, sino que siempre estamos en la mejora continua. El caso más emblemático que tenemos es el polímero, el PHPA, que siempre se maneja para minería o para construcción, que sirve el viscosificador, el viscosificante que se llama normalmente, que fue evolucionando en menos de 3 años, desde la versión básica, la versión intermedia o la versión plus o la versión ultra, ¿no? Que es el que actualmente estamos comercializando. Eh, Eso es lo que es SMD, es una empresa de capital chino-australiano que ahora se está desarrollando a nivel mundial. Hoy, como el primer webinar que vamos a tener a través de estos medios virtuales, vamos a hablar sobre lo que es un fluido, para qué sirve un fluido, cuáles son las funciones. Creo que la gran mayoría, por ahí conozco algunos, por ahí está mi amigo Bolívar Freire de Ecuador, que ha trabajado conmigo en un proyecto en Ecuador. Vamos a conversar acerca de esto, ¿no? De para qué sirve, qué es lo que hace, qué producto me ayuda para tal cosa, qué aditivo me conviene usarlo, cuándo me conviene usarlo, cuándo no me conviene usarlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas y si por ahí, como dijo John, ustedes tienen alguna inquietud, alguna experiencia, algo que no les quedó muy claro tal vez en alguna operación o algo que no les queda muy claro en el tema de la presentación, pues levantamos la mano o abrimos el micro y conversamos, ¿no? La idea de este webinar es que no solamente sea una presentación, un monólogo, sino que sea algo mucho más dinámico, donde expositor con asistente, digamos, tengan una interacción, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera presentación, la primera diapositiva acerca del fluido. Eh, voy a guardar mi cámara para que en caso se esté lagueando esto, digamos, sea más fluido. ¿Qué es un fluido? No sé si alguien de acá del grupo, de los participantes, tiene una idea de qué es un fluido de perforación, o para qué sirve, o cuándo uso un fluido de perforación. Sin temor al éxito, como se dice, abran el micro y comenten qué es un fluido de perforación, para qué es un fluido de perforación, para qué me sirve un fluido de perforación. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un fluido de perforación? Buenos días. Bueno, ahí la principal función de un fluido de perforación es levantar los Exacto, recortes que genera la broca y se encuentran exacto, en el fondo del pozo. exacto, sí, es un buen punto de comienzo. Un fluido de perforación básicamente es una mezcla, ¿no? ¿De qué? Una mezcla de una base, que puede ser agua, que son los fluidos a base de agua, que puede ser petróleo, que son los fluidos a base de petróleo, o pues una mezcla de aire o espuma, ¿no? Los famosos fluidos aireados, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué mezclo esta base? Con aditivos. ¿Qué aditivos? Pueden ser bentonitas, que ustedes la conocen, pueden ser baritinas, pueden ser polímeros, pueden ser lubricantes, pueden ser inhibidores.
Entonces, en términos generales, ¿qué es un fluido de perforación? Básicamente es una mezcla de una base con aditivos, una mezcla de productos, ¿no? ¿En qué porcentaje? Ustedes me preguntarán, va a depender del tipo de proyecto que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, para un proyecto minero, donde solamente se utiliza agua con polímero, la relación puede estar, no sé, entre 99% agua y 1% o 0.5% de aditivo. En cambio, en perforación petrolera, yo puedo hablar de un 90-10, de un 85-15, de un 80-20. La relación entre fluido base y aditivo, ¿no? Como dice ahí en la presentación, es una mezcla de ¿qué? Líquidos, sólidos, con una base, ¿no? La mayoría de fluidos, o existen fluidos que son a base de agua. ¿Por qué? Porque la base con la que yo construyo, la hago con agua de río, agua salada o agua potable. En otros lugares, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, no utilizan mucho el tema de base agua, por el tema de muchas arcillas que se perforan. Perforo con aceite. El diésel que ustedes le colocan a las camionetas o a sus vehículos es usado como fluido base. Y ahí se le agregan productos o aditivos que sirven para mezclarse con el aceite. Existen bentonitas, digamos, que se pueden mezclar con aceite, pero ya son otros tipos de aditivos, ¿no? Porque si yo mezclo una bentonita normal, que la mezclo con agua, y esa misma bentonita la quiero mezclar con aceite, tengan por seguro que no está mezclado. Y es por eso que en Argentina, por ejemplo, perforan con fluido base aceite. ¿Por qué? Porque perforan muchas secciones de bentonita, y esa bentonita o esas arcillas se comienzan a incorporar y se complica todo el sistema del manejo del fluido de perforación. Entonces, en fluido de perforación, ¿qué ayuda? ¿Para qué sirve? Para que esto, o para que esta operación sea mucho más rápida, mucho más eficiente. Porque no es lo mismo que yo perfore, por ejemplo, en Diamantina, los pozos geotécnicos, por ejemplo, que te perforan solamente con agua, que por ahí por ahí mi ROP puede ser muy bajo. ROP quiero decir con la velocidad de penetración o el avance que yo puedo tener puede ser muy bajo que con una operación donde yo utilizo fluidos de perforación. ¿Por qué? Porque el agua no, tal vez te da cierta lubricidad, pero no te da esta función de poder evacuar correctamente los recortes. Entonces, probablemente, y no probablemente, sino realmente la operación en pozos que se perforan solamente con agua se ve reducida en el avance a comparación de un pozo que se perfore con fluido de perforación. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Como de toda empresa, es obtener ganancia. ¿Y cómo obtiene ganancia una empresa de perforación? Haciendo metros. Mientras más metros haga en el mes, mayor va a ser mi ganancia, mi margen de ganancia. Entonces, si yo no utilizo fluidos, probablemente en un mes yo puedo perforar, no sé, 300 metros. Pero si utilizo aditivos de perforación, probablemente pueda perforar 2 veces más o 3 veces más lo que pueda perforar si no lo utilizo. Entonces, esos 600 metros probablemente sean un factor muy determinante para que se puedan utilizar los aditivos de perforación, ¿no? ¿De qué va a depender el tipo de fluido que yo prepare? No es lo mismo perforar en una zona donde tengo un terreno competente o un terreno de arcilla o un terreno donde tengo cavernas o un terreno muy fracturado. El fluido que yo utilizo para el terreno competente tal vez no me pueda ser útil en en un terreno donde sea altamente fracturado o en un terreno altamente arcilloso o en un terreno donde tenga alta fisura. Entonces, el tipo de fluido que yo prepare va a depender del tipo de terreno. Sí, gerencia comercial. Tiene la manito levantada. Gerencia, hola. Parece que no. Bueno, entonces el tipo de fluido va a depender de uno, como dice ahí en la presentación, el tipo de terreno arenoso, arcilloso, eh, fracturado, con pérdida de retorno, inestable, va a depender del diámetro pozo, ¿no? No es lo mismo perforar con una broca de 4,5 pulgadas que con una broca de 24 pulgadas, por ejemplo. El tipo de fluido tiene que cambiar, tiene que adecuarse al tipo de diámetro con el cual estás perforando. ¿Por qué? Además, las presiones de bombeo van a ser distintas. No es la presión de bombeo en la línea BQ, por ejemplo, no es la misma que una línea PQ, por ejemplo, en el caso de minería, ¿no?
La profundidad del pozo también va a depender del tipo de fluido. No es lo mismo que yo perfore a una profundidad de 200 metros que a una profundidad de, no sé, 1000 metros. ¿Y por qué? Porque si yo utilizo solamente un fluido a base de polímero, como el PHPA, el comúnmente llamado viscosificador, probablemente a 200 metros tenga una excelente limpieza, pero a 1000 metros probablemente, y estoy seguro que no va a tener la misma eficacia de limpieza. ¿Por qué? Porque el mismo polímero, por su textura, por su naturaleza, y por el mismo esfuerzo que está sometido a través de la tubería y la rotación, este se va, digamos, rompiendo la cadena y se va diluyendo, se va cortando. Por eso que tal vez los que están aquí, algún perforista pueda dar fe de que cuando están a pozos más profundos y solamente utilizan agua con polímero, cuando sale el retorno, este ya sale como cortado, sale como agua. ¿Hay alguien que quiere comentar ahí? ¿César? Bueno, el ángulo de perforación también Sí, es un factor efectivamente, Sí, dígame. sí, efectivamente, como usted está comentando, si le vamos a inyectar agua con polímero y vamos a una profundidad de 100 metros, pues puede que no funcione bien, pero ya si ya está a una profundidad de 800, 1000 metros, Ujú, obviamente ya va a empezar a salir el fluido, agua prácticamente, ujú. ya no va a hacer el mismo efecto. Exacto, porque la viscosidad de un polímero se pierde con la misma rotación, con la agitación, digamos. ¿Dónde estoy agitando? Cuando el fluido va a pasar por la broca, por la vía de la broca, y va a comenzar a recorrer todo ese espacio anular y va a estar sometido a la rotación. Entonces ahí las mismas propiedades del polímero se van a comenzar a degradar, que es el término correcto, ¿no? Se van a comenzar a degradar y se va a cortar. Y van a ver que el fluido sale como cortado, sale como la misma viscosidad del agua, ¿no? Pero no es porque el polímero sea malo, no es que el producto sea malo, sino que las condiciones ya cambiaron. Las condiciones, como dije, perforar a 100 metros no es lo mismo que perforar a 1000 metros. Entonces ahí yo tengo que actuar con otro tipo de producto, probablemente con una goma sántica que tenga mayor duración o con algún tipo de pack que me ayude, digamos, a mantener esta viscosidad y pueda evacuar correctamente los recortes hacia la superficie. Y si yo no evacúo correctamente los recortes a la superficie, tengan por seguro que los problemas van a comenzar a presentarse. Y el perforista se va a comenzar a dar cuenta, va a comenzar a tener más presión de agua, va a comenzar a tener mayor torque, el avance se va a ver afectado. Si no limpio adecuadamente, probablemente la broca va a estar dando, el sólido que no logra salir va a estar dando vueltas cerca de la carga de la broca y esta va a comenzar a desgastarse y voy a tener un desgaste prematuro de la broca, una vida útil más una vida corta de la broca, ¿no? Otro punto que se toca ahí es el ángulo de perforación. No es lo mismo perforar en un pozo horizontal, no es lo mismo perforar en un pozo con ángulo positivo o con un ángulo negativo. Para cada tipo de ángulo que se perfora, hay un tipo de fluido que debe manejarse. Porque imagínense que yo perforo en un ángulo positivo. ¿Qué me va a ayudar a limpiar el pozo? Aparte del caudal de la bomba, aparte del fluido. ¿Qué creen que me va a ayudar a limpiar el mismo pozo? La gravedad. La gravedad me va a ayudar, el efecto de balanza, la misma gravedad sumado al caudal de bombeo que yo le estoy inyectando, esto va a hacer que los recortes sean evacuados correctamente. Pero en un pozo con ángulo negativo, la gravedad está haciéndose hacia abajo, entonces yo tengo que adecuar mi fluido con ciertos productos para que me ayuden a evacuar adecuadamente los recortes hacia la superficie, ¿no? Y en un ángulo horizontal, un pozo de ángulo cero, probablemente yo pueda evacuar correctamente los recortes, pero ¿qué pasa si por ahí tengo problemas en la máquina o cambio de turno o la hora del lunch? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que parar la máquina. ¿Y qué va a pasar con ese recorte que estaba viajando hacia salir fuera del pozo? Va a la redundancia, salir fuera del pozo y no logró salir y se quedó a mitad de camino. ¿Cuál va a ser la distancia que va a recorrer ese sólido para decantarse? No va a ser la profundidad del pozo, sino va a ser el diámetro del pozo. Imagínense un diámetro de 3 o 4 pulgadas, el tiempo que demora ese sólido en decantarse esos 3 pulgadas va a ser muy, muy rápido.
Entonces, hay productos, como la goma sántica, por ejemplo, que ayudan a suspender adecuadamente estos sólidos. ¿Cómo? Una vez que el fluido tiene estos productos o este producto en su composición, y una vez que se paraliza la perforación por X razones, este fluido comienza a gelificarse, y al gelificarse genera como un sostén, que justo más adelante van a ver un video que voy a compartir, que logra, digamos, dejar enmallado o entrampado o atrapado, y evitando que este sólido caiga hacia la parte baja del pozo. José, ¿tienes alguna consulta? Sí, Gianfranco, es que hay una pregunta en el chat que la hace Ajá, el señor Gabriel Bresga. Pregunta, ok, ¿qué ok. longitud es la indicada para perforar con polímero? ¿Hay algunas especificaciones al respecto? Porque a pequeñas longitudes la viscosidad de la mezcla se nota y la carga sale constantemente. Sí, mira, va a depender del tipo de diámetro que tengas, va a depender de la profundidad. La profundidad, la que yo más o menos, por la experiencia que he tenido, el polímero te aguanta hasta 400 metros aproximadamente. Ya en 400 metros para 500 metros, el producto en sí ya comienza a degradarse, por lo que había explicado antes. Al pasar por la tubería o por el espacio anular entre la tubería y el pozo, y la rotación de la tubería, esta comienza a degradarse. Entonces, tenlo como referencia para una línea HQ o hasta una línea NQ, que pueda manejarlo entre 400 metros. De ahí para adelante, un pozo, si es negativo, ¿ya? De ahí para adelante, 500, 600, 700, yo te recomendaría que puedas utilizar o puedas agregar, que no dejes de usar el polímero, pero que sí puedas adicionar a tu sistema de fluido la goma sántica. La goma sántica, cuando tú la mezclas con el agua, tú no vas a ver una muy buena viscosidad. Tú la vas a ver muy bajita. Si la comparamos con la del agua, que es de 27, por ahí la con goma sántica, dependiendo de la concentración que tú le agregues, se recomienda entre 0.5 kilos hasta 1.5 kilos, ¿ya? Tampoco es recomendable sobredosificar, porque trae otros problemas, pero hasta 1.5 kilogramos por metro cúbico, vas a tener una viscosidad entre 35, máximo te puede dar 40, ¿ya? Pero, pero, la goma sántica, para que ejerza esta viscosidad alta, ¿ya? Va a necesitar mucho esfuerzo de corte. ¿Y qué quiero decir con esfuerzo de corte? Mucho cizallamiento, mucha rotación o mucha agitación, ¿ya? ¿Quién me va a dar esa agitación? Una vez que pase por las vías de la broca y salga por el espacio anular y la misma rotación de la tubería, este va a comenzar a generar esta viscosidad que tú necesitas para comenzar a evacuar. Ahora, otra forma de cómo yo la trabajo la goma sántica, y la que siempre recomiendo, es hacerlo a través de baches o de píldoras viscosas. ¿Cómo lo hago? Tengo mi tina y preparo cierto volumen y le comienzo a inyectar de a poco. Cambio el sistema de succión, lo pongo a la píldora y le bombeo cierto volumen. ¿Para qué? Para que este vaya como un colchón y comience a arrastrar y no se me incorpore del todo. ¿Por qué? Porque en minería se ve que los sistemas de decantamiento no son, digamos, los más óptimos. ¿Por qué? Porque yo tengo pozas de recirculación, y si yo comienzo a sobretratar mi sistema de fluido con goma sántica, si bien es cierto, en mis primeras veces voy a comenzar a sacar los sólidos del fondo del pozo, perfecto, chévere, me va muy bien, estoy sacando y sigo usando goma sántica, sigo usando hasta el punto de que el sólido que comenzó a salir con la goma sántica llega a la poza, pero la poza ya está saturada también de goma sántica. ¿Y qué va a pasar? No va a dejar de cantar el sólido y lo estoy reinyectando. Entonces es una práctica siempre bombearlo de a poco, como píldoras o como espaciadores, para evitar que luego se me complique con el tema de que todo mi sistema esté con esta goma sántica que me puede perjudicar si es que yo sigo profundizando el pozo, pues, ¿no? Pero como referencia, tengo entre 400 metros que tú puedes utilizar el polímero, digamos, a condiciones óptimas de limpieza, ¿no? Ya después sí te recomendaría una goma sántica, ¿no? Gracias, David, gracias. Muy buena pregunta. No sé, creo que hay otro que preguntar.
Sí, gerencia comercial. Ya John, no, John. aparte de la, digamos, de todos estos beneficios que has mencionado, muy importante contarles, digamos, a todos, digamos, a los participantes, que usar un lobo de perforación trae muchos beneficios. Uno de ellos, y el más importante, es prolongar la vida útil de las herramientas. Bien lo contabas ahorita, que la broca puede, digamos, tener un récord, aumentar su vida útil es aumentar el récord. Cuidar las barras de perforación porque va a reducir digamos, el torque, la fricción, y esto ayuda a que el acero se conserve mucho mejor y vamos a tener mejor target de perforación. También pues como haciendo la diferencia entre el agua y el lodo de perforación, pues el agua únicamente va a enfriar el elemento, más no va a contribuir, digamos, al levante del detrito o a formar el revoque y, O digamos, lubricidad. mantener un... Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es como lo que quería aportar. Sí, buenazo. Sí, ahí justo David nos está comentando. Buen día, tengo una pregunta. ¿Cuándo se recomienda el uso de varita? La varita o el sulfato de bario, varitina, comúnmente llamado, es un sólido o es un agente densificante. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo perforo, por ejemplo, en petróleo, cuando se perfora zonas de alta presión o de formaciones inestables o formaciones que se comienzan a derrumbar o intrusiones de gas, yo tengo que compensar la presión que tiene la formación con la presión hidrostática. La presión hidrostática me la da mi fluido. ¿Y en qué está en función la presión hidrostática? La presión hidrostática está en función de un factor, ¿ya? De un factor que es 0.052 en el sistema inglés, multiplicado por la densidad de lodo y multiplicado por la altura vertical. Entonces, cuando yo preparo mi fluido de perforación con solamente agua polímero, voy a tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, o en el sistema inglés de 8.33 libras por galón, ¿ya? Cuando yo comienzo a agregar varitina o varita, la densidad comienza a incrementarse. Y yo al incrementar la densidad, incremento con la fórmula que les había comentado, no hay forma de hacer una pizarra aquí, pero al incrementar la densidad, yo incremento la presión. Imagínense, si la presión de formación o la presión de agua o la presión del gas tiene un valor de 1000 psi, por poner por ejemplo, y yo estoy perforando con un lodo que tenga una presión hidrostática de 905 o 900 psi, es por obvias razones, la presión del gas va a comenzar a entrar a mi pozo y probablemente me comience a botar todo el lodo y tenga problemas, que se me puede quemar el taladro o X razones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo controlo eso? Yo tengo 900 psi en el hidrostático. Entonces, tengo que incrementar mi densidad. Le meto varitina. Y la varitina me comienza a incrementar la viscosidad. Y ya mi presión del fondo, la presión hidrostática del fondo, ya no va a ser 900. Al incrementar con varitina, puedo llegar a 1000. Tampoco me puedo exceder tanto. Siempre hay un margen entre 100 PSI que tienes que tener de diferencia. Hasta 1100, 1150, por ahí puedes tener de diferencia, ¿ya? Entonces, si la deformación es 1000, yo puedo estar en 1000, 1100 o 1150. Pero si yo me paso, si yo sigo agregando más varitina y digo, no, pucha, quiero estar seguro de que no me introduzca más gas y no hago los cálculos adecuados y exagero en la densidad y ahora mi presión ya no es 1100, sino es 1500, ¿qué va a pasar? La presión del lodo va a comenzar a fracturar la formación y voy a romper la formación y si todo el fluido de perforación se me va a perder por esta zona, ¿no? Y se me van a presentar muchos más problemas. Entonces, la varitina sirve básicamente para incrementar la densidad del fluido. Una alternativa de varita puede ser el carbonato de calcio, si mal no recuerdo, pero ya depende de la formación. Sí, a ver, la varitina tiene una gravedad específica, digamos la varitina pura tiene una gravedad específica, si no me equivoco, de 4.2, ¿ya? O sea, yo puedo llegar a densidades de 18, 20, 25, 22, si no me equivoco, libras por galón, ¿ya? En cambio, el carbonato, y una aclaración entre varitina y carbonato. La varitina es insoluble. El carbonato sí es soluble. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo a la varitina
yo le meto algún ácido, no lo voy a destruir. Si al carbonato yo le meto un ácido, sí lo destruyo. ¿Ya? Rompo, porque yo al comenzar a incrementar este agente densificante se van a formar, se va a pegar en las paredes, ¿ya? Se pegan en las paredes, en el mismo revoque o en la misma torda que se le dice. Entonces, si yo tengo una pared, digamos, si lo llevamos a petróleo, tengo una pared con una formación productiva y la he sellado con baritina y los poros se me han tapado y no me deja fluir el petróleo de la formación hacia el pozo y le agrego un ácido, probablemente dañé la formación y no pueda hacer producir ese pozo. Pero si yo perforo con un fluido a base de carbonato de calcio, como es lo que mencionas, y sellé la formación, obturé los poros y le agrego el ácido, este carbonato es disuelto y puedo comunicar la formación con el pozo y puedo hacer mi producción en pozo. Los dos son densificantes, pero uno tiene una gravedad específica de 4.2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que me da mayor densidad con menos cantidad de baritina. Y el carbonato, si no me equivoco, tiene una gravedad específica de 2.6, 2.8, ¿ya? Entonces, con más volumen yo necesito para llegar a cierta densidad. Y si no más me equivoco, creo que puedo llegar hasta 12.5 o 13 libras por galón, ¿ya? Eso va a depender de la formación. Para el tema de petróleo sí depende mucho cuando tú perforas, digamos, no sé, si la zona productiva está a 4.000 metros, por ejemplo, del intervalo 3.500 a 4.000 en la zona productiva, yo de 3.500 hacia arriba puedo perforarlo con baritina, tranquilamente. Pero ya en la zona de interés, donde yo quiero cuidar mi pozo, donde quiero cuidar mi reservorio, donde quiero cuidar esta zona productiva que a la final me va a dar mi rentabilidad como operadora o dueño del pozo, yo necesito cuidarlo. Entonces, retiro la baritina y preparo mi fluido de reservorio, que se le llama. ¿Cuál es el fluido de reservorio? Es el fluido que está compuesto por un fluido más amigable, un fluido no contaminante, o no invasivo, no intrusivo, no dañino. Y utilizo el carbonato de calcio. ¿Ya? Eso era la pregunta. Haider, Fabián dice, mencionaba fluido de perforación, se va a el medio ambiente, teniendo en cuenta la reglamentación. Bueno, se me fue. Acá está. Encuentra amigable medio ambiente, teniendo en cuenta la reglamentación actual, si está hablando sobre mencionar características. Ya, Heider, sí. La mayoría de productos que se utilizan tanto para minería, para petróleo, son amigables. Llámense los packs, llámense la goma sántica. Por ejemplo, la goma sántica se utiliza para la fabricación de helados, por ejemplo, o de fabricación de yogures, ¿ya? Y los yogures que nosotros comemos normalmente, y tú le ves esta textura así viscosa, digamos que tienen cierta composición de esta goma sántica. Los pads también, para las croquetas de los perritos, los amigos de cuatro patas, también digamos que son fabricados con este tipo. Entonces, pero también hay productos que son a base de petróleo, y estos sí no son amigables, o son a base de asfaltos, que estos sí no son amigables, y son muy restringidos su uso. La bentonita, yo no la considero como, no es biodegradable, porque es una tierra, básicamente una arcilla, pero proviene de la misma tierra, se extrae de la misma tierra. Entonces no es biodegradable, pero no es un contaminante, porque es la misma tierra que estás usando. Ahora, visualmente sí, digamos, si por ahí entras a un ojo de agua y ves, y conecta con un río y ves que el río está manchado, vas a decir que es contaminante, pero es la misma ventanita, es la misma arcilla, es como si comenzara a llover tan fuerte que el río cambia de color de transparente a turbio, ¿no? Sí, la mayoría de los productos pasan, controles de calidad y se adecúan a las reglamentaciones de cada país, ¿no? Y si están elaborando fluidos, claro, la mayoría, al menos en minería, se trata de utilizar los fluidos más amigables, pero acá sí quiero poner un paréntesis y decir, una cosa es biodegradable, otra cosa es degradable y otra cosa es no degradable. Y al final de la presentación justo tengo unas imágenes donde quiero conversar con ustedes y que me digan cuál es biodegradable, cuál es degradable, cuál se ve mejor y cuál se ve peor.
¿Ya? Entonces, esos hiders sí lo dejamos para el final. Desde Argentina, consulta pozos geotécnicos que se permiten mucho del tipo hidroagradable que recomiendan para taponamiento de arcillas. Ah, para taponamiento, hay lo que en arcillas, cuando tú estás perforando zonas de arcillas, la arcilla, como la bentonita, si tú has agarrado alguna vez bentonita y le has echado le has agarrado en la mano y le has echado un poquito de agua, le has visto que la textura comienza a cambiar y tu mano comienza a volverse pegajosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la arcilla comienza a absorber el agua. Cuando tú perforas estas zonas arcillosas, eh, entiendo por taponamiento que el pozo se te comienza a cerrar. ¿Por qué? Porque el diámetro que tú estás perforando y la formación que estás atravesando, esta arcilla comienza a absorber agua y el diámetro comienza a reducirse. Entonces es ahí donde tiene los problemas de atascamiento. Ahí lo que se recomienda es utilizar, hay aditivos, sí, aditivos o productos que se llaman inhibidores de arcilla netamente a base de aminas, ¿ya? Estas aminas evitan o entran a las capas de arcilla, evitando que entre el agua y secando, digamos, estas arcillas para evitar la hinchazón o la hidratación de las arcillas, ¿no? Estos dos son biodegradables. Acá sí hay un tema bien controversial entre tema biodegradable, degradable y no degradable, que lo vamos a ver al final de la presentación, que hay una imagen muy interesante. Chamorro dice todos como son iguales como indica la esencia del producto, pero al mezclarse tiene un fluido de perforación, sigue siendo mejor, se tiene algún cretic. No entendí eso de cretic, pero claro, una cosa es, como dice Marco, una cosa es que yo tenga el producto A, el producto B, el producto C, el producto D, y que todos estos sean biodegradables. Pero una vez que ya lo mezcle, probablemente esta mezcla ya sea distinta, ya cambió la composición química. Entonces, probablemente puede hacer que esta mezcla o el color de esto ya sea distinto y genere, digamos, un impacto visual, ¿no? La mayoría, uso amigable, excelente, lógico, pero la mayoría mezcla con bentonita, polímeros, ¿sí? Depende del emplazamiento del tipo de suelo, o no hay problema utilizar uno y otro. Sí, la mayoría o sea, tú vas a preparar tu fluido de perforación en base al terreno que estás atravesando. Si yo atravieso un terreno competente y estoy a poca profundidad, o tú fácilmente puedes perforar con agua y polímero, ¿ya? Pero si tú atraviesas una zona arenosa o una zona inestable, si yo perforo con arena, con agua y polímero, probablemente comience a lavar esa arena y comience a tener problemas. De que las paredes se comienzan a caer, entonces tengo que agregarle bentonita o packs para, digamos, estabilizar, ¿no? Ahora, hay un orden también de mezclado. La ciencia de los fluidos de perforación es como la ciencia de la cocina. Hay un orden de mezclado, hay un orden de cada producto, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuál va al final. No es lo mismo que yo prepare agua con polímero y después le tire bentonita, porque ustedes sabrán que no se va a mezclar nunca. El orden es agua, bentonita, dejar que la bentonita o que las arcillas hidraten, absorban agua, se mezcle y después agregarle el polímero, ¿no? Va a depender también del tipo de mezclado, ¿no? Tipo de agitación que tengo. Dale, sí, sí, todo, se abrió bastante, bacán por las preguntas. Sigamos, sí, avancemos ahí con la segunda. Acá hay algo que quería explicarles. Por acá, mi amigo John Freire, por ejemplo. No, mi amigo Bolívar Freire ha trabajado mucho en petróleo y conoce muy bien este diagrama que voy a presentar. ¿Cómo trabaja un fluido de perforación? ¿Cómo crees que trabaja, no? Te agarro, lo mezclo en la tina, le agrego los aditivos y ya, me voy. No, hay una secuencia. Después de que el fluido de perforación es mezclado, homogenizado, es testeado, tiene que ingresar ¿a dónde? Hacia la zona de perforación. Entonces, si le damos clic ahí al videito, José, entonces, una vez que yo mezclé el producto, este es succionado por una bomba
y es ingresado a través de un manguerote, a través de una línea de perforación, e ingresa hasta el fondo del pozo. Ingresa el fluido de perforación, ¿y qué es lo que hace? Básicamente es movilizar los recortes que están en la zona anular y retirarlos. Como primera medida, va a pasar por unas arandas, unas temblorinas que tienen unas mallas, que va a filtrar al 100% el fluido contaminado, digámoslo así, con sólidos, y va a ser separado mecánicamente, ¿no? De ahí pasa a una zona que se llama desgasificador o desgaser, que va a separar, si es que este fluido viene con gas, va a separar la parte líquida con la parte gaseosa, ¿no? Y la parte gaseosa es expulsada. Una vez que es limpiado o retirado el gas, pasa a otro tanque. Este tanque es succionado a través de una bomba centrífuga y es pasado a través de un desarenador, ¿ya? Este desarenador va a sacar todo lo que es arena, pero no, perdón, no todo, porque no es al 100%, solamente recircula, perdón, pasa, retira una cierta parte y lo pasa a otro tanque, que es un desarcillador o desilta, que se dedica a retirar lo que es las arcillas, ¿no? Una vez que ya está limpio, se pasa a otra tina, y si se tiene el sistema de centrífugas, se le acciona a través de centrífugas que ya te permite tener un lodo mucho más limpio. Pero esto va a depender mucho de la densidad con la que tú tienes. Si yo trabajo con lodos densificados y meterle una centrífuga limpiadora, probablemente le quite también el agente densificante. Una vez que ya está limpio, es bombeado a otro tanque, y este tanque se repite el ciclo, ¿no? Ese es como trabaja un fluido de perforación. ¿Cuál es su trabajo? Como punto 1, mezclarse, homogenizarse, testearse, ingresar al pozo, pasar por la broca, lubricar, ver los sólidos que están en suspensión, evacuarlos, estabilizar paredes, hacer presiones hidrostáticas, retirar, pero yo tengo que limpiarlo. Una vez que el fluido sale con estos recortes, tengo que acondicionarlo para que vuelva a ingresar. Mucho tiempo atrás se utilizaba fluido siempre nuevo. O sea, el lodo que salía era descartado y se preparaba nuevo, pero esa era muy costoso. Entonces fue evolucionando el sistema de tinas, y ahora se implementaron los equipos de control de sólidos, la centrífuga, los decanters, el cleaner, que es el nombre más común, para optimizar dinero, ¿no? Listo, avancemos a la siguiente. Funciones, muchachos, a ver, ¿quién me puede decir alguna de las funciones de los fluidos? Por ahí no recuerdo quién comentó que abrió el micro y me dijo que era una de las funciones básicas de los fluidos de perforación era evacuar los recortes. Y tiene mucha razón, es una de las funciones, y creo que una de las más importantes es evacuar los recortes. A ver, para sacar las paredes del sondeo, para enfriar la tubería, para sacar detritos, claro, para estabilizar, una, para lubricar, para enfriar, perfecto, ¿sí? Enfriar en el tren de barros, correcto. ¿Qué más? ¿Para qué más me sirven los fluidos de perforación? Ya tenemos evacuar los recortes, enfriar o lubricar. ¿Qué más? Disminuir la presión. Va a depender de la densidad con la que tengas. ¿Sí? ¿Alguien abrió el micro ahí? Mejorar exacto, optimizar la producción, recuperar más muestra. ¿Qué más, muchachos? Estabilizar es otra. Evitar el desgaste de la broca, correcto, ¿no? No es lo mismo, creo que sí me ha tocado experimentar muchas veces que por ahí al perforista se le olvidaba, o el ayudante se le olvidaba la tina de lodo, y la tina se vaciaba, y a los pocos minutos la broca ya estaba quemada, ya pulida totalmente. Entonces ya perdió una broca, le toca un viaje de bajar tubería, y la reñida del supervisor pues, por no estar pendiente, ¿no? Pero tiene muchas funciones los fluidos de perforación. Las que vamos a destacar, José, si podemos ir avanzando, es retirar los recortes del pozo, ¿no? Básicamente, una vez, a medida que vamos avanzando en la perforación, se van generando recortes. Por ejemplo, en minería, la corona va generando recortes. La parte interna es recuperada en el tubo interior, pero en la corona
se van a generar los cientos de detritos que tienen que ir siendo expulsados. Si no los retiro adecuadamente, no voy a reducir la vida útil de la tubería, de la broca, voy a tener problemas, ¿no? ¿Qué más? Vamos, José. La otra es estabilizar, ¿no? Voy a atravesar zonas donde las paredes son muy inestables o son de baja presión o son de alta presión y se van a comenzar a derrumbar. Entonces yo necesito preparar mi fluido para que éste pueda sostener. Por eso se le dice que el fluido es un sostén, ¿ya? Para que haga el sostenimiento de las paredes y eviten que éstas se comiencen a caer. Pues si se comienzan a caer, bueno, voy a tener problemas nuevamente. Presión de agua, torque, atascamiento de tubería, ¿no? Siguiente, limpiar el pozo, Juliana. Juliana dice que limpiar el pozo es una función, es correcto. Otra función también es obturar las formaciones, ¿no? Llega a zonas donde atravieso ciertas fracturas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, y donde el fluido se comienza a perder y no tengo fluido de retorno. Y hay muchas zonas sensibles, o a veces se perfora en zonas donde hay donde hay zonas aledañas, o viviendas, o ríos, o riachuelos. Entonces, si por ahí filtra ese fluido de perforación hacia esas zonas, probablemente el impacto ambiental o visual sea alto y probablemente no detengan la operación. Entonces, hay productos que te ayudan a sellar estas formaciones para evitar o para recuperar el fluido y este regresa a la superficie y vuelva a circular entre sí, ¿no? ¿Qué más? Dale, José. La suspensión, como dice, limpiar el pozo. Yo tengo que tener un fluido que tenga las características de suspender. Si logran ver en los videitos, cada una de las funciones está representada por una imagen o por un pequeño video, ¿no? En la parte de suspender, dice, se logra ver ahí dos muestras, donde en una se le agrega sólidos, una está compuesta por goma sántica y la otra está compuesta por PHPA o polímero nada más. Y más adelante vamos a tratar de cada una, pero es lo que le quería comentar. Otra que había comentado Juliana, comentó que era para enfriar. Buen punto, Gabriel, mantener el diámetro de la perforación y evitar el desprendimiento. Ese es un muy buen punto. Porque ¿qué pasa si yo comienzo a perforar en una zona de muchas arenas y perfora solamente con agua y polímero? Y estas arenas se comienzan a lavar y el diámetro ya no va a ser el mismo. Si lo estoy perforando con 4, probablemente se comience a ensanchar. Y ha pasado, y me ha pasado en alguna vez, que se ensanchó tanto que una vez que yo saqué la tubería y quise volver a bajar, se me desvió el pozo. Y suele pasar. O si atravieso una zona de arcillas, estas zonas de arcillas comienzan a hidratarse, comienzan a absorber agua y el diámetro se comienza a reducir, ¿no? Otro punto importante es la lubricación, ¿no? Como había comentado, hay que estar muy pendiente del fluido que se está inyectando, porque este me va a liberar o evacuar la temperatura que está ejerciendo la broca, está ejerciendo cierta temperatura con la formación al momento del corte. Altas revoluciones, alto peso, está generando calor, y este calor tiene que ser disipado, tiene que ser evacuado. El fluido de perforación sirve para eso. El fluido de perforación entra en contacto, aparte de la lubricidad, comienza a evacuar todo este calor y lo comienza a disipar, ¿no? En pozos más profundos, incluso se puede observar que comienza a salir cierto vapor, ¿no? Y el tema medioambiental, que es un tema muy importante, el tema de seguridad y medio ambiente, más que todo en zonas sensibles, llámese riberas de río, lagos, o zonas protegidas, por ejemplo. En Ecuador alguna vez he ido a proyectos donde son zonas protegidas, ¿no? Entonces sé que es muy sensible el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de estas funciones. Vamos a comenzar, dale, José, con lo que es evacuar o retirar los recortes. Evacuar los recortes hacia la superficie, ¿no? Básicamente acá tenemos un diagramita que se tiene una broca que está cortando y el fluido de perforación está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del fluido de perforación? Lubricar y comenzar a evacuar. Digamos que el fluido de perforación es un medio de transporte que llega hacia el fondo y va subiendo, digamos en ese término, subiendo todos los detritos a su móvil para ser evacuados hacia la superficie, ¿no? Esa es una de las funciones. Ahora, para yo poder evacuar correctamente los recortes, yo tengo que tener ciertos parámetros. ¿Cuáles creen que sean esos parámetros? Primero va a ser el caudal que yo le esté inyectando, o el galonaje que yo le esté inyectando a mi pozo. El segundo va a ser la viscosidad con la que yo estoy preparando.
Yo puedo tener muy buen caudal, pero la viscosidad de repente es muy baja, entonces no estoy limpiando adecuadamente. O yo puedo tener un fluido con muy buena viscosidad, pero no tengo un buen caudal. Entonces mi limpieza no va a ser óptima. Entonces, acá hay una relación entre la velocidad de transporte y la velocidad de caída. Entonces, la velocidad de transporte va a ser igual a la velocidad anular, que es la que yo le inyecto, menos la velocidad de caída. La velocidad de caída te la da la misma gravedad o la densidad del fluido, del sólido, ¿no? Y como dice, en general, dice, los fluidos más viscosos con mayor densidad y velocidad anular tienen una mayor capacidad de limpieza. O sea, estos tienen que ir siempre amarrados. Ahora, esto es la teoría. En la práctica son cosas muy distintas. Entonces, yo puedo tener una zona muy competente y puedo meterle mucho caudal, mucha viscosidad y voy a limpiar. Pero si yo tengo una zona, pucha, que la pasé mal, hasta que le tuve que meter bastante bentonita con PAC y para poder estabilizar y que no se me caiga el pozo, pucha, y por ahí le meto alta presión, probablemente esta zona la comienza a derrumbar y en vez de la, eh, este trabajo que yo quise, que me costó mucho reparar, cuando intente limpiar nuevamente el pozo, probablemente lo destruya, ¿no? Entonces hay que siempre estar pensando en qué es cómo se ha construido ese pozo, ¿no? Los fluidos de perforación tixotrópicos. Tixotrópico es un término muy usado por los ingenieros de fluidos, que significa que en condiciones dinámicas el fluido se mueve, en condiciones estáticas el fluido se gelifica, ¿ya? Dice que el fluido de perforación tixotrópico se gelifica en condiciones estáticas y quedan suspendidas. Es lo que les explicaba en algún momento. En algún momento yo les comenté que el fluido de perforación tiene la propiedad, sí, que tiene el aditivo adecuado, de gelificarse en condiciones estáticas, ya sea por X razones que separe la perforación. ¿Para qué? Con la única finalidad de que el sólido no decante o no se vaya de nuevamente al fondo del pozo, ¿no? La velocidad anular depende del caudal de bombeo y las altas habilidades de rotación optimizan la limpieza. Correcto. Para yo poder limpiar un pozo, yo tengo tres factores: velocidad de bombeo, caudal de bombeo, viscosidad del fluido y rotación de la tubería. Estas tres, digamos que están amarradas teóricamente. En la práctica puede ser que yo depende no solamente de dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy perforando una zona de mucha arena y tengo mucho caudal y tengo mucha viscosidad y tengo alta rotación, probablemente esta zona también se me derrumbe, ¿no? Entonces tengo que ir manejando de acuerdo al tipo de terreno que estoy atravesando, ¿ya? Eso sobre evacuar los reportes. Dale, José. Estabilidad del pozo. Dale. Dale. Ya, un pozo, digamos que permanece estable cuando se mantiene su calibre, que justo lo comentó aquí el amigo Gabriel. Se mantiene su calibre, o sea, se mantiene su propio diámetro, ¿no? Su forma original. O sea, tiene que tener el diámetro de la broca con la que se perforó, ¿no? La estabilidad del pozo es indicada por el derrumbe de la formación, causado por problemas del pozo reducido, atrapamiento de la tubería. Entonces yo tengo que evitar que mi pozo se reduzca, que mi pozo se derrumba. ¿Cómo lo evito? Aumentando la presión hidrostática o acondicionando mi fluido con aditivos que me ayudan a estabilizar, ¿no? Ya sea, puede ser una ginzonita, puede ser la bentonita compact, que me ayude a estabilizar esta zona, a formar estas paredes mucho más impermeables, mucho más estables, mucho más rígidas, ¿no? La densidad de fluido debe estar comprendida dentro del rango adecuado para equilibrar las fuerzas mecánicas que actúan sobre el pozo, presión de la formación. Y es lo que les explicaba en un inicio cuando preguntaron acerca de la varitina. La presión hidrostática va a estar en función o va a estar determinada por la ecuación de la densidad del lodo y la profundidad. A mayor profundidad yo voy a tener mayor presión hidrostática. Mayor densidad voy a tener mayor presión hidrostática. Menor densidad, menor presión hidrostática. Entonces va a estar siempre amarrado. Y las interacciones químicas entre los fluidos de perforación y las arcillas perforadas pueden producir el hinchamiento de la misma y o comprometer la integridad de la formación. Y acá yo les pongo una imagen, ¿no? En la primera, yo tengo una mezcla, solamente una taza de ensayo, donde tengo agua y le agrego bentonita, ¿ya? ¿Qué pasa con la bentonita? Que es lo que he estado explicando durante todo el webinar. Es que esta bentonita comienza a absorber agua, comienza a hincharse y comienza a incrementar su volumen. Entonces, el ensayo inicialmente era una mezcla y después de 72 horas, digamos que el volumen se vio casi triplicado, ¿no? Y eso, imagínate en un pozo, en el diámetro que tú has perforado, esta reducción
que se hace en el diámetro me va a generar los problemas. ¿Por qué? Porque me va a generar presión, me va a generar torque y probablemente atrapamiento si es que la arcilla es muy reactiva. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego agua, arcilla y PHPA en un orden, en el siguiente orden, ¿no? Agua, PHPA y arcilla? El PHPA va a actuar como un encapsulante y no me va a dejar a reaccionar a las arcillas. Ahora, si yo quiero tener una mayor inhibición de arcilla, tengo que usar un aditivo que sea netamente para inhibir arcilla, como las aminas, por ejemplo, ¿ya? Las aminas, al estarse con el agua y esta entrar en contacto con la arcilla, prácticamente evito que la arcilla absorba este agua, no se hidrata. Y se ve, al menos en el pozo de petróleo lo he visto, que cuando te agregas el inhibidor, el recorte que tú ves por las arandas o el recorte que tú palpas está seco. La arcilla prácticamente sale como si la hubieses cortado ahí a pocos metros, ¿no? No tuvo tiempo, no tiene tiempo y no tiene el efecto de poder absorber el agua. Dale este cosa. La suspensión de recortes, esta es la imagen o el videito que les quería mostrar, en donde dice Fisher Brand de 600 mililitros, es una mezcla de agua con goma sántica y el otro es una mezcla de agua con polímero, ¿ya? Se le están agregando sólidos en ambas situaciones y se puede apreciar en que en uno quedan suspendidos y en el otro automáticamente se mandan al fondo del pozo. Entonces es una visualmente, lo que pasa en el pozo es eso también. Cuando yo estoy perforando a pozos profundos y el polímero comienza a perder sus propiedades, lo que me está pasando es que no estoy evacuando o retirando los recortes adecuadamente y todo se me está decantando. Y si por A o B detengo la perforación, los sólidos comienzan en forma de avalancha a irse al fondo del pozo. Cuando reanudo la operación, tengo estos problemas de alto torque, de alta presión. En cambio, con un fluido que tiene un agente de suspensión, me va a mantener los recortes suspendidos, ¿no? Los fluidos de perforación deben suspender los detritos perforados y sólidos deseables. ¿Qué quiere decir detritos perforados? Lo que perfora la broca, que son los sólidos deseables. Por ejemplo, si agrego densificantes a mi criterio, por ejemplo, baritina o carbonato de calcio, ¿no? Se debe mantener un equilibrio entre las propiedades del fluido que suspenden los recortes y los que facilitan la decantación. Aquí actúa la fuerza boyante o la propiedad boyante que tienen los lodos, exacto. Pero la fuerza boyante o el factor de flotación que tú hablas es con respecto a la densidad. Hay una fórmula que sirve para saber cuál es el factor de flotación, de flotabilidad. No es lo mismo que yo tenga 1000 metros de tubería en el aire, no sé, cada tubo puede pesar 10 kilos, y prácticamente tengo 10.000 kilos de tubería en el aire, y no es lo mismo que yo tenga esos 10.000 metros de tubería sumergidos en un lodo que tiene un factor de flotación de 0.8. Entonces, prácticamente dentro del pozo, la tubería no pesa 10.000. O la máquina no está soportando 10.000, está soportando 8.000. ¿Por qué? Por el factor de flotación. Pero eso está mucho más amarrado, no con la suspensión de los recortes, no está más amarrado con la densidad del fluido. ¿Qué tan denso es mi fluido? A mayor densidad, el factor de flotación es mayor. Los recortes deberían ser removidos luego de la primera recirculación. Eso sí, algo muy importante es que los recortes sean removidos en la primera circulación. ¿Por qué? Porque si yo no los remuevo en la primera, estos vuelvan a ingresar o se quedan ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces estos se vuelven mucho más finos, mucho más coloides, que ya luego se imposibilitan de sacar, de retirar y que me logran cambiar las propiedades del fluido. Las propiedades del fluido comienzan a cambiar tanto en viscosidad, o cantidad de arena, o algo de las otras propiedades, ¿no? Si los recortes perforados son recirculados, se fragmentan, originando partículas más pequeñas, que las cuales son más difíciles de separar. Entonces aquí ya entran a tallar, por ejemplo, cuando están dando mucha vuelta los sólidos. Para los amigos que trabajan en minería y alguna vez han trabajado en las máquinas de perforación, cuando ya comienza a dar mucha vuelta el fluido de perforación con los mismos sólidos, estos se vuelven más finos y esto se puede apreciar en el tubo interior o en la parte del cabezal o del pescante, ¿no? Que comienza a verse que está enlamado, algunos le llaman,
pero está como sedimentado y a veces hasta no deja agarrar bien el pescante, ¿no? Entonces, cuando sucede eso y no tenemos un equipo de control de sólidos, es recomendable o hacer una dilución a un 50%, o sea, retirar el 50% y preparar 50% líquido nuevo, o hacer un descarte total, ¿no? Si es que ya las condiciones no se prestan, ¿no? Y, y si es que ya si tiene la posibilidad también de hacerlo, pues, ¿no? Ese es uno de los pasos que se puede hacer cuando ya tengo muchos sólidos cargados en el sistema. La tubería sellada, claro, sí, hasta las vías de la broca se pueden tapar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de los recortes. ¿Avanzamos, José? El enfriamiento y lubricación, básicamente, es la broca cuando está en contacto con la roca y es movida o accionada por el equipo de perforación, esta está generando calor, ¿no? Está generando fuerzas mecánicas que generan este calor por la misma fricción que está en contacto, ¿no? Entonces, el fluido de perforación tiene la capacidad de poder, digamos, retirar ese calor o y evacuarlo, ¿no? Comenzar a estar en ese juego de retirar o disipar el calor, ¿no? La circulación de fluido de perforación enfría la broca y todas las herramientas de perforación alejando este calor de la fuente y distribuyéndolo en todo el pozo, ¿no? Altos valores de torque y arrastre y un desgaste normal de las herramientas indica una lubricación deficiente. Yo para lubricar, yo puedo utilizar el mismo polímero, ¿ya? Pero hasta ciertas profundidades. Y si es que yo observo que el polímero ya no está haciendo la lubricación adecuada, ya puedo utilizar los lubricantes químicos, ¿no? Llámense lubricantes a base de aceite vegetal, que me ayudan, digamos, a reducir el factor de fricción. ¿Cómo reducen el factor de fricción? Les pongo un ejemplo con datos así. Por ejemplo, el agua tiene un factor de fricción de 0.30, según un equipo que hace este análisis, ¿no? Cuando yo le agrego polímeros, le agrego PAX, goma o PHPA, el factor de fricción se reduce hasta 0.22, 0.21, ¿ya? Cuando yo le agrego los lubricantes, los netamente lubricantes líquidos, el factor de fricción puede reducirse hasta 0.17, 16, ¿ya? Usar lube, por ejemplo. El lube es un lubricante que se utiliza muy común para ayudar a reducir el factor de fricción, ¿no? Hay diferentes marcas. En terreno competente se podemos utilizar lube, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta también que la mayoría de lubricantes son surfactantes. ¿Qué quieren decir surfactantes? Que tienen cierta composición de detergente. Si yo exagero en el uso de lubricantes que tienen cierto surfactante en su composición y por más arriba, metros más arriba, he perforado una zona fracturada que la estabilicé con bentonita, pero tenga por seguro que al exagerar el uso del lubricante, este detergente me va a romper estas paredes que yo formé y se me puede presentar otro problema. Hay que tener mucho cuidado en el manejo también de eso. Siempre hay que evaluar cuando yo quiero agregar un producto, algún aditivo adicional a mi formulación originaria, evaluar qué es lo que, cuál ha sido la vida o la historia de ese sondaje, ¿no? Si más arriba tuve algún problema, si solamente todo el terreno es competente, me voy a ojos cerrados y le agrego la cantidad que pueda, ¿no? Pero si a más arriba tengo zonas inestables, que lo he sellado con bentonita, con PAX, hay que tener mucho cuidado en el manejo de eso, ¿no? El desgaste de la menta puede ser por una pobre limpieza, correcto. ¿Mm? También el tema de la limpieza, si yo no efectúo una correcta limpieza del pozo, la vida útil de la broca y de los accesorios se van reduciendo, ¿no? Dale, José. Ahí salió el lubricímetro. Bueno, la obturación de las formaciones para sectores con arena solamente puedo usar bentonita. Sí, Juliana, yo recomiendo utilizar siempre la bentonita en conjunto con el pack. La bentonita es un muy buen sellante, ¿ya? Te crea estas paredes que tú necesitas para estabilizar, pero te crea unas paredes gruesas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que formarse muchas capas en las paredes para evitar la filtración. Cuando yo le agrego un pack, ¿ya? Cuando le agrego un pack, una policelulosa, yo le agrego a mi bentonita
y hago este fluido de bentonita con PAC, las capas que se forman son menos, ¿ya? Entonces mis paredes son más estables, son más pequeñas, si le puede decir, o de menos diámetro, que me ayudan a estabilizar, son más impermeables, ¿ya? Y el control de filtrado es mucho mejor, ¿ya? El tema doctoral de formaciones, ¿no? En zonas sensibles donde yo estoy trabajando y, y tengo zonas aledañas, tengo riberas de ríos, lagos o comunidades. Entonces, si es que yo atravieso una formación donde eh, comienzo a tener cierta pérdida de retorno o pérdida de circulación, como se le dice, hacia la formación. Entonces yo tengo que capturar la formación. ¿Para qué? Primero por el tema económico, o sea, no es lo mismo que yo perfore y que tenga que preparar a cada momento fluido de cero, agregar la misma concentración de aditivo, una corrida o dos corridas y vuelva a preparar y así. Una cosa es que retorne y que tenga cierto aditivo en su composición y que solamente yo reajuste nada más. Ahora, yo tengo productos, bueno, hay productos que sirven para meterse en estas cavidades, ¿no? Y obturar. O sea, los más comunes, la bentonita líquida, disculpe, la bentonita en granos o en plug, que se le conoce, la bentonita plug, la de 3/8, sirve para sellar esto, el polímero hidratable, que nosotros conocemos como plug, el polímero hidratable, que en contacto con el agua ya maximiza su volumen y este se mete en las paredes. Las fibras, la cáscara de café. Se he visto infinidades de productos, incluso hasta el gras que está en las zonas aledañas o las ramas de los árboles, lo cortan de tal forma que lo meten ahí y eso logra obturar hasta el mismo papel, las bolsas de la bentonita o los sacos de la bentonita. El papelito este lo comienzan a cortar y lo mezclan ahí y lo tiran. ¿Para qué? Con una única función, una única finalidad de poder obturar, ¿no? Los polímeros de perforación son diseñados para reducir la invasión de filtrados de la formación y formar un revoque delgado y de baja permeabilidad. El filtrado puede reaccionar con las arcillas para causar hinchamiento y derrumbe. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Para pérdida de circulación existen productos, los LSM, que se llaman Loss Control Material, ¿no? O los materiales de pérdida de circulación. Los polímeros hinchables, que es el que ustedes seguro lo deben haber visto, que son los plug, que lo agregan con agua y se comienza a hidratar. Y seguro, y si no lo han visto en campo, seguramente lo han visto en sus hijos cuando eran pequeños y utilizaban los pañales. Los pañales, los desechables o descartables, si ustedes alguna vez lo han tocado cuando se lo colocaban a su niño y después de cierto tiempo el niño se orinaba y veían que el pañal como que se ponía como una masa grande, ya dentro, si ustedes alguna vez han tenido la curiosidad de abrirlo, ahí tiene unas ciertas pelotitas, una bolita, es el mismo principio. Utilizan este tipo de producto para absorber, en el caso de los pañales, la orina, ¿no? Y en el caso de los fluidos, cuando se prepara para los fluidos, el absorber el agua e hincharse, ¿no? Dice, esta la bentonita, gilsonita y PAC polímero se puede aplicar en cráneo fracturado, claro. La gilsonita ya, digamos, es mi último soporte que yo pueda tener, porque la gilsonita sí es a base de asfalto, es a base de petróleo, entonces, si la zona te lo permite, bacán. Pero hay zonas donde no te permiten un uso de gilsonitas. ¿Por qué? Porque sí mm, no son muy amigables con el medio ambiente. Pero una mezcla de gilsonita con bentonita, con PAC, sí te genera, digamos, una muy buena pared, una muy buena estabilización. ¿Ya? Y el polímero lo agregas al final, pero solamente para darle cierta viscosidad al fluido, no para estabilizar, porque los polímeros, como el PHPA, no te ayudan a estabilizar. PAC, ya, PAC es básicamente un controlador de filtrado y es un producto que sirve para viscosificar fluidos. El PAC, su nombre es una poliamina celulosa, su nombre, que trabaja en conjunto con la bentonita. Siempre, siempre, y es lo que siempre recomiendo utilizar cuando se van a perforar secciones de arenas o secciones inestables, es recomendable utilizar los PACs. ¿Qué son los PACs? Es un polvo, ¿ya? Polvo blanco,
con polvo color entre amarillo y blanco, que en conjunto con la bentonita, cuando yo lo mezclo en seco, o sea, abro mi bolsa de bentonita y le agrego 1 kilo o 2 kilos, dependiendo la concentración que quiero utilizar, lo comienzo a mezclar en seco y después lo tiro a la tina. Y una vez que se homogeniza, entra al pozo y me estabiliza mejor que si yo solamente utilizara bentonita. En zonas de calizas, sí, si es que yo tengo problemas de zonas inestables, claro. O sea, el pack me va a ayudar a estabilizar. El pack me sirve para, en conjunto con la bentonita, no trabaja solo, trabaja con sólidos, y los sólidos me los da la bentonita o la baritina o el carbonato de calcio, me ayuda a estabilizar, a formar paredes más estables. Para terrenos fracturados, arenosos, con presencia de arcilla en minería, ¿qué aditivo se puede utilizar? Ya, mira, ahí para terrenos fracturados, arenosos, con presencia de arcilla, ahí tienes como 3 problemas, ¿ya? Fracturado porque se comienza a caer, la arena porque es muy permeable y la arcilla porque es muy hidratable. Entonces yo tengo que formular mi fluido. Primero controlar el fracturado. Entonces yo puedo el fracturado y el arenoso lo puedo controlar ¿con qué? A ver, te comienzo de cero. Agua, bueno, acondicionador pH, bentonita con paz juntos, hidrato bien, le tiro el polímero y por la tubería, por directa, le puedo agregar un inhibidor químico para el control de las arcillas. Entonces, por un lado estoy controlando las arcillas y por otro lado estoy controlando el, el, el tema de la arena y el fracturado, ¿no? Dale, José, por favor. Es bueno el uso del pack con RD o polímero. ¿Acerca de qué, Juliana? ¿De qué, Juliana? Lo que comenté. El orden de mezclado. Ya, perfecto. Como dije en un principio, el orden de mezclado es muy importante para la preparación de un fluido y para que este sea lo más óptimo o que rinda mejor. ¿Qué quiero decir con eso? El orden de mezclado de un fluido de perforación. Si voy a preparar un fluido de perforación solamente con agua y polímero, bueno, agua, después lo condiciono con el pH, siempre, y es una recomendación que siempre doy. Sobre las zonas fracturadas, ya. Bueno, lo que siempre se tiene que evaluar cuando uno comienza un proyecto y no te cambian las condiciones en muy buen tiempo de las condiciones, me refiero del agua, y siempre evaluar el agua. ¿Qué tan buena, qué calidad tiene esa agua? ¿Una calidad mala, calidad buena, más o menos? ¿Y qué quiero decir con calidad? ¿Qué pH tiene? ¿Y qué dureza tiene? ¿O qué salinidad tiene? En la mayoría de proyectos mineros la salinidad no se ve mucho porque se trabaja con agua de río, ¿ya? O agua potable en algunos casos. Entonces lo que se tiene que ver es el pH, si es un pH ácido, un pH alcalino. Los fluidos de perforación y los aditivos, la gran mayoría, por no decir todos, trabajan en condiciones alcalinas. ¿Qué quiero decir con condiciones alcalinas? En un pH entre 8 a 10. Lo ideal es tenerlo en 9,5, 10, 10. ¿Para qué? Para que mis aditivos, llámese bentonita, llámese PHPA, polímero, llámese PAC, o PAC, ¿sí? Digamos que desarrollen al 100%, ¿ya? Reaccionen al 100%. ¿Por qué? Si yo lo agrego a una agua que tiene un pH ácido o es una agua ácida y yo le agrego los productos, estos productos no van a reaccionar. Inmediatamente van a decir, oye, esos productos que has traído son malos, no sirven, pucha, cámbialos. Van a traer otra marca y les va a pasar lo mismo. Entonces, siempre, chicos, antes de cuando comienzan un proyecto, siempre evalúen la calidad del agua, el pH y la dureza. La dureza, y esto es muy rápido, no tiene mucha ciencia de medir, son tiritas indicativas que te dicen, que lo comparas con un patrón y te dice qué pH tiene y qué dureza tiene, ¿tá? Ahora, sobre el orden mezclado, si yo tengo en un terreno arenoso, fracturado, y a la vez tengo arcilla, entonces, ¿qué es lo que hago? Lleno mi tina de agua, acondiciono el agua con pH, que tenga un pH 9, 9,5, 10, que tenga una dureza por debajo de 120 o 100 si es posible, y de ahí le agrego la bentonita
junto con el pack, o sea, mezclo la bentonita con el pack en seco, lo tiro, lo dejo que se homogenice y después le tiro el PHPA, el polímero. Eso en la tina. Ahí ya. Ya voy a comenzar a perforar y le agrego por directa, o sea, por la misma tubería le agrego el inhibidor químico, la base de amina cuaternaria, ¿ya? ¿Para qué? Para que este vaya y no me afecte las propiedades del fluido que yo preparé. Entonces le agrego por directa y que me actúe directamente en la zona que yo tengo que estabilizar, o que tengo que inhibir, perdón. Una vez que yo ya le agregué ese aditivo, ese inhibidor químico, yo ya puedo comenzar a perforar o desplazar todo eso con el fluido de perforación y trabajar. Entonces ahí yo ya estoy asegurando, uno, que tengo, dentro del fluido tengo un inhibidor que me va a evitar la hidratación de las arcillas. Otro, que tengo el fluido que me va a ayudar a estabilizar la zona inestable. Y la misma bentonita con el pack, al formar un sello o una pared mucho más delgada, mucho más impermeable, me va a evitar que los poros de la arena comiencen a filtrarse. Entonces, digamos que ya estoy reduciendo o estoy controlando estos tres factores. Ya la proporción va a depender del tipo de terreno, ¿ya? Va a depender del tipo de terreno. La recomendación siempre es, varía entre medio saco de bentonita, hasta, dependiendo de qué tan fracturado esté o qué tan arenoso esté, hasta 1.5 hasta 2 sacos a veces, ¿ya? De bentonita. Ahora, la concentración de pack que yo utilizo puede ser desde 1 kilo por cada saco que yo uso o hasta 2 kilos por cada saco que yo utilizo, ¿ya? O sea, si yo voy a preparar un lodo con una concentración de 1 saco de bentonita, tengo que agregarle 1 kilo de pack en seco y ahí lo mezclo, ¿ya? Pero va a depender del tipo de terreno que tú tengas. Si yo veo que con 1 saco no me da o no me está estabilizando, probablemente tengan que incrementar a 1.5 y puedo incrementar a 2 kilos de pack, ¿ya? O sea, para evitar quitarle la función a los aditivos, es preciso realizar el diseño de mezcla para cada tipo de pH en el agua. No, el tipo de pH que tú tienes que tener para un fluido de perforación siempre tiene que ser alcalino. Eso lo vamos a tratar a veces en otro webinar y acerca de las propiedades del lodo, pero el pH para antes de que tú mezcles tus aditivos tiene que ser alcalino, entre 8 a 10. Debes haber visto, Gabriel, según estas tiritas indicadoras, que se sumergen en el agua, pasan 4 o 5 segundos, las sacas y lo comparas con un patrón, ¿no? Y ahí te indica el pH. Entonces, el pH sí es muy importante para, como tú dices, para evitar quitarle desarrollo, es el término. O sea, no es lo mismo que yo prepare en un agua ácida y le meta 1 kilo de polímero, que me puede dar me va a dar una viscosidad probablemente de 30, 35, que tener una agua que tiene un pH de 9, 10 y le agregue el mismo kilo y la viscosidad me puede dar, no sé, 60. Entonces ahí hay una reducción de costos, un buen desarrollo de producto, ¿no? Eso. Vamos a hablar sobre un tema de... Bacán, Gabriel. El tema de medio ambiente, biodegradable, degradable y no degradable. Es controversial esto, porque siempre es más ahora con la nueva legislación, ¿no? que se dan, que se exige incluso en algunos proyectos que utilicen los biodegradables. Biodegradables quiere decir que tengo que utilizar productos que se degraden por efecto de bacterias, ¿ya? Entonces, y otra cosa es degradable. Degradable es que por esfuerzos químicos o físicos esto se rompa. Y no degradables que no se degradan con nada, ¿no? Dale, José. Dice, biodegradable, dice, es la descomposición de los elementos químicos que lo conforman. Dice, son acción de agentes biológicos, plantas, animales, microorganismos, aeróbicos o anaeróbicos, depende de las condiciones ambientales naturales. Hay un ejemplo que yo siempre pongo el tema de biodegradabilidad, es por ejemplo
si yo preparo una comida y quiero comerla de aquí a 2 días, esa comida, digamos, cuando yo la preparé, me servía para alimentarme. La comí y no me pasó nada. Pero ¿qué pasa si la dejo a la intemperie y después de 2 o 3 días llego y me alimento con ella? ¿Va a ser bueno para mí o va a ser malo? De hecho, ¿qué va a ser malo? Esa comida ya está podrida. ¿Y qué pasó ahí? Porque la mayoría de los productos son biodegradables. Van a comenzar a salir bacterias, se van a comenzar a biodegradar y eso para mí sí va a ser adverso, ¿no? Pero si yo quiero que esa comida me dure, ¿qué tengo que hacer? Todos sabemos eso, tengo que guardarle en un refrigerador, ¿no? Y después de 2 o 3 días, esa comida aún está, digamos, almacenada. Y es ahí donde interactúa mucho el pH. El pH de un fluido de perforación. Si un fluido de perforación tiene aditivos que son biodegradables, como la goma sántica, por ejemplo, o los inhibidores químicos, y yo lo dejo estancado en las pozas de recirculación por mucho tiempo, y esto sumado al calor, al sol, por ejemplo, en una zona de bosques o de montaña o de jungla, después de 3 o 4 días, ¿qué creen que va a pasar con ese fluido de perforación? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero ese fluido comienza a tornarse negro, putrefacto, como agua residual. Incluso hasta emana olor, que se te pega en el overol, en la camisa. O sea, es biodegradable, sí. Visualmente es malísimo, ¿no? Ahora vienen los fluidos degradables, o los aditivos degradables. Dice que son descomposición de los elementos químicos que lo conforman, tipos naturales, físicos y químicos. Por ejemplo, el PHPA o el polímero que comúnmente se utiliza es degradable. Yo, le soy sincero, no he visto un polímero, porque es sintético, que sea biodegradable. No he visto yo, no he visto, porque es sintético, ¿ya? Entonces, ¿cómo se degrada? Si yo, el polímero, por ejemplo, si está expuesto a efectos de la luz ultravioleta, se degrada. ¿Cómo más se degrada? Cuando pasa por la tubería y está en constante rotación, se degrada. ¿Por qué? Porque yo lo preparé viscoso y cuando sale sin viscosidad. Prácticamente el polímero se perdió, se rompió la cadena. Por efecto químico, si yo le agrego una solución de hipoclorito de sodio, se degrada, se rompe la cadena, lo quema, ¿no? Entonces, son conceptos que hay que saber manejar cuando se presentan, digamos, a las mineras y a las comunidades que a veces no se tiene mucho tiempo, no se tiene muy claro, ¿no? Y no degradables, ya son productos que no se degradan por nada, por los metales, ¿no? Los metales, tengo una barra de acero y tengo por seguro que eso va a durar un montón de tiempo, ¿no? Nunca se va a degradar. Dale, José. Y acá tenemos una imagen que es la que comentaba, ¿no? Una imagen de un fluido biodegradable y un fluido degradable. ¿Cuál creen que es, visualmente, cuál creen que está mejor? O sea, en la biodegradable yo puedo ver una poza con burbujas, porque yo estuve en ese proyecto, con burbujas, con un olor fétido, con un color oscuro, negro, como una agua servidas, ¿no? Y con eso perforaba. O sea, las mineras exigían que utilicen este tipo. Y cada vez que recuperábamos el core y se le enviaba al área de geología, llamaban a quejarse los geólogos a decir, oye, utilicen un aromatizador, creo que quería que le metiéramos algo. Pero bueno, o sea, me estás pidiendo que utilice los biodegradables, los fluidos biodegradables, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras. En cambio, el degradable, que era a base de bentonita y PAC y polímero, el PHPA, digamos que adopta el color de lo que está perforando. ¿Cuál es el color? Va a depender del tipo de terreno que está perforando. Si es una zona arenosa, va a tomar el color así medio marrón. Si es una zona, no sé, hay incluso hasta ploma logra tomar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber explicar y a la área interesada, ¿no? En este caso, seguridad y medio ambiente. Ahora, la mayoría de productos nuestros, al menos,
cuentan con algunas certificaciones medioambientales que sí son muy interesantes de recalcar, ¿no? Son ensayos que se realizan a los productos contaminando ciertas muestras de animalitos o seres vivos, ¿no? Son unos camaroncitos que se hacen muchos ensayos para determinar cuál es la concentración letal del producto, ¿no? Y la mayoría tiene una concentración letal muy, muy baja, ¿no? Dale, José. Eso, muchachos, nos extendimos un poquito, pero la verdad que he sentido que el webinar ha sido muy interesante con ustedes. Ha habido muchas preguntas muy interesantes, dudas. Espero haberles aclarado las dudas y los invitamos para un próximo webinar. José, John, no sé si quieran comentar algo. Sí, Jan, muy productiva esta conferencia magistral que, digamos, se organizó desde hace ya tiempo para, digamos, para todos los participantes que hoy estuvieron muy activos, esperando pues de que esto no sea la primera, sino que sean muchas más, digamos, para aquellos clientes o empresas que ya trabajan con nosotros, podemos proponer algo que es por módulos y en la cual la fábrica está, digamos, activamente para brindar unas acciones no solo a los perforistas, sino a la empresa como tal, para que esto lo trasladen a, digamos, a sus clientes y sea algo como también de gancho para que vean que están trabajando. Hola, te perdí. Digamos, a las alternativas en el mercado. Jan, ¿se Ok. me cortó? No, John, se te había entrecortado, pero creo que te alcanzamos a entender toda la idea. No, pues muchas gracias a todos por participar. La información de este webinar igual va a quedar montada en YouTube. Se les estará compartiendo el enlace para si quieren volver a revisarlo, compartir el conocimiento con colegas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en los próximos webinars que vamos a estar realizando con otras temáticas que manejamos aquí en la empresa. Esperamos pues convertirnos en su aliado y nada, de antemano feliz Navidad y felices fiestas, feliz año para todos. Exacto, y bueno, y no quiero dejar de dejarles indicar que Dream Company es una compañía que tiene, digamos, el respaldo de otros fabricantes como Boar Longyear, Robit International, anteriormente Bullrock, y otras herramientas que ayudan al complemento de las perforaciones. Sí, yo por mi parte agradecerles a cada uno de ustedes. La verdad que ha sido un grupo muy, muy interesante, muchas preguntas. Espero haberles aportado en despejar sus dudas, así que están cordialmente invitados para los próximos webinars que vamos a realizar. Esto no acaba aquí, sino el tema de fluidos de perforación es un tema bastante amplio y de nunca dejar de aprender. Cualquier cosa vamos a estar ahí conectados y a través de Dream nos pueden contactar, ¿no? Ahí José está dejando su número y pues estamos a la orden para cualquier cosa. Y de antemano ya desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que este 24 sea súper excelente para cada uno de ustedes. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos de parte de la empresa Perfotec. Estuvo muy... ¿Me escuchan? Sí. Estuvo muy buena la charla.